Sí, yo creo que lo que marcó un poco Desesperando como última obra de esa etapa, ¿no? De Muñecos, El Tragaluz, Desesperando y la Oscuridad, que sería la que no dirigiste. Pero como que fue marcando este paso de que aparecía la figura de un dramaturgo que iba generando el cambio de lo que era el teatro que se hacía en ese momento. Un teatro, nosotros en Comodoro hemos tenido siempre un teatro muy en espejo con Buenos Aires, ¿no? De ver cuáles son las puestas que se hacen en Buenos Aires y traerlas, que está bien, es un camino, es interesante, pero que nos deja siempre en ese espacio de espejo, ¿no? Y volviendo a este tema del encuentro de ver cómo los dramaturgos que empiezan a trabajar en las obras van modificando esta forma, un poco la idea también de este encuentro aparecía a partir de la obra de Diego de este año, ¿no? Que también fue una obra que provocó una serie de cambios, por lo menos fue llamativa para la gente, para el público, se vio acá en Comodoro y estaba con el mismo punto, ¿no? Esto de generar una mirada nueva, que renueva, que modifica, que cambia lo que se está haciendo. Es como una apuesta diferente, ¿no? Bueno. Bueno, ¿cómo estás? Quizás porque no sea dramaturgo. Bien. Ese es, Bueno, es un buen punto. compositor. Claro, soy músico. Entonces el pensamiento hacia la historia me sale desde la música, me sale desde el instrumento, ¿no? Hoy justamente compartíamos con Juan Carlos durante la mañana un momento para conocernos y le contaba esto, que no, las historias que me invento, vamos a ponerle, surgen desde la música. Mi pensamiento es desde la música, no me sale de otra manera, ¿no? Por mi formación, ¿no? por estar vinculado con el lenguaje musical. Entonces me acerco a esas imágenes a partir de lo que puedo expresar con el lenguaje musical, con el piano en particular y con los sonidos en general. A mí me llamaba la atención algo que hablábamos la otra vez, que era esto de que el texto, ¿no? Porque la obra tiene como la composición del personaje entre el texto y la música, va pasando de un punto a otro. Y me llamaba la atención esta cuestión de que componías todo en el piano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aparece ahí? Porque es raro pensar en un dramaturgo, en una obra escrita y que todo el proceso de creación de la obra haya pasado por el piano. Imagino la idea general de la obra desde el piano, acompañándome con los sonidos del piano, como si fuese una música, la síntesis, o unas melodías, la síntesis de lo que va a suceder en toda la historia. Con esa idea, en general, paso después a expresarla en palabras y a desarrollarla. O sea, hay un primer momento que es más íntimo, que es de la concepción general de la idea que quiero expresar, y ese surge desde la música, desde el piano. Una vez que está esa idea consolidada, la desarrollo utilizando, sí, herramientas del oficio del músico sobre todo, ¿no? En la secuencia de las acciones y en la relación que existe entre las melodías, entre los ritmos, entre diferentes colores de acordes y los personajes. No puedo disociar o pensar las acciones y los personajes sin su música, sin sus sonidos. No sé si es... no es buscado, es algo que ocurre. Es como... No, a mí se me ocurrió, la verdad, fueron 15 minutos que estuvimos compartiendo, o yo como espectador privilegiado, acordes de Gustav, y también una especie de explicación, ¿no? Muy clara, muy sencilla, de la manera en que está hecha la obra, ¿no? Y a mí me sorprendió que, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Tadeusz Kantor, el polaco, llegó al teatro desde la plástica. Y toda su obra teatral está concebida desde la imagen, desde la plástica, desde el objeto,
desde lo arquitectónico, y después aparece el cuerpo como otro objeto con otra vida, ¿no es cierto? Beckett llega desde la literatura pura, y en este caso me parece tan genuino y equivalente llegar desde la música. No es lo usual, pero bueno, es lo que me ha sorprendido y me ha encantado. Hoy le contaba a Juan Carlos, compartíamos, ¿no?, sobre Gustav, sobre esta obra, y la idea original de Gustav, ¿de dónde parte? Parte de contar el momento de este personaje en el que él se da cuenta y toma conciencia de su respiración. Entonces yo le invitaba a Juan Carlos a que hagamos juntos esta experiencia, que es taparnos los oídos y respirar, ser conscientes de ese sonido de la respiración. Ese sonido de la respiración es el que se intenta expresar en esa obra, en el transcurso de esa obra, ese instante. A partir de ese sonido de esa respiración y de lo que le sucede al personaje, empieza a evocarse en su memoria, pero con plena conciencia permanente de ese sonido de la respiración. De esa forma, yo lo imaginé en un momento cuando escribía esta historia, ¿no? Y luego esa idea fue la que se desarrolló. Pero parte de un sonido. Pero hay también hay un equilibrio entre los dos lenguajes, ¿no? Entre lo teatral y lo musical. Pero también hay un dispositivo escénico que permite que todo eso que vos imaginás funcione, ¿no? Porque es una obra con músicos, con actores, con actores músicos, que hay quienes dominan los dos lenguajes también, ¿no? Entonces eso permite que uno como espectador quede sumergido en la música, pero no aparezca como en un segundo plano, sino que pueda entender los dos planos que están jugando al mismo tiempo. Digo, porque más allá de cómo es el proceso de composición, uno como espectador va a ver una obra de teatro. Entonces, lo primero que hace es, la música piensa que entra en un segundo lugar, y lo que tiene por ahí de forma nueva, si se quiere, la obra, es que rápidamente la música se convierte en lo que te va guiando la obra, aunque uno no lo sea, no sea músico, ¿no? Sino que la posibilidad que tiene de ir envolviendo, ir entendiendo los climas y las atmósferas por las que va pasando el personaje, que son la manera en que uno como espectador también los vivencia, porque en realidad el texto, o lo que se dice o lo que sucede, tiene una carga anecdótica muy grande, ¿no? Van contando cuestiones que no son tan importantes como ese texto con esa música o esa combinación, ¿no? Ese equilibrio de lenguaje. Ahí es donde aparece como esta mirada y cómo ha ido funcionando la obra. Han tenido muy buenas críticas con la obra, han tenido muy buenas devoluciones en ese punto, ¿no? Sí, ha funcionado la forma que elegimos y que logramos junto con el director, con Gabriel Brizuela, junto con Gustav, que es el protagonista, que es Gerardo Schwarzman, la forma de relatar, de contar esta historia de modo teatral. Esta relación que vos mencionás de la música con el lenguaje teatral, yo creo que tiene que ver porque la música es un arte temporal. Entonces, como es un arte temporal, es efímero, necesita el músico, el intérprete, el compositor, necesita trabajar con la memoria del oyente. Si yo le presento material nuevo permanentemente, material melódico, rítmico, nuevo permanentemente al oyente, difícilmente pueda recordar algo y nos podamos entender en ese diálogo. Si yo le presento una idea musical, que luego la desarrollo, una pequeña melodía, un fragmento rítmico, y eso lo desarrollo y vuelvo como secuencia, no repitiéndolo exactamente igual, el oyente puede apropiarse de ese recurso armónico, melódico, rítmico, porque ya lo conoce, y a partir de ahí empezar a construir el significado del mensaje que le quiero enviar como músico desde la música, desde el lenguaje musical. En Gustav ocurre eso, la música apela a la memoria del oyente y además tiene la relación con los personajes y con los diferentes sucesos que van ocurriendo. Desde el primer momento, desde el inicio de la obra, el oyente va a escuchar algo, eso le va a quedar de alguna manera, le va a resultar conocido y se va a repetir de diferentes maneras y quizás de una forma no explícita, pero va a estar presente.
mientras hay una anécdota acerca de lo que sea, o un personaje tiene un texto que quizás no esté, aparentemente no tenga relación, la música va a hacer ese trabajo de consolidar el mensaje a partir de esta pequeña dosis de información que se va apropiando el espectador. Entonces, con eso va construyendo el relato teatral musical. A su vez, esos sonidos, esas músicas, tienen la posibilidad de trabajar con la imaginación del espectador, el cual puede poner a disposición su imaginación en la misma puesta en escena. Sobre un mismo mensaje vamos a tener diferentes interpretaciones, como tantos espectadores asistan a la sala. Además, porque el espectador, por la dinámica en cómo está armada la puesta, digamos que en ese ambiente de bar, depende mucho donde uno esté ubicado como espectador, la lectura o cómo vas construyendo esa lectura, ¿no? Porque las perspectivas cambian un montón. Ahí hay cuestiones por el movimiento que tiene la escena que depende de cómo se va trabajando. Las perspectivas visuales, sonoras, perceptivas, ¿no? Depende de la cercanía, en qué lugar. Incluso puede gustar o no gustar la obra según se ubique. Bastante.